¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y nos dimos cuenta, ya llegamos a la mitad de esta temporada de Candidato Llegó Tu Hora. El cuarto programa de un total de 8, son 8 postulantes que pretenden sentarse en la moneda. Antes tienen que pasar por el sillón de TVN que se instala aquí en nuestro estudio. Al igual que ayer, hoy un senador llamado Alejandro. El candidato independiente apoyado por fuerza de mayoría, Alejandro Guillé, periodista, va a estar conversando con nosotros esta noche y respondiendo las preguntas de nuestros 12 panelistas, los verdaderos protagonistas de este programa, como probablemente ustedes ya lo han visto. Lo pueden comentar con el hashtag Candidato Llegó Tu Hora en Twitter y en 24horas.cl pueden revisar también nuestra cámara en 360 grados para ver lo que va pasando en el estudio, mientras en nuestra pantalla principal están las preguntas y las respuestas. ¿Quiénes son los que preguntan? Bueno, se los vuelvo a presentar y saludar esta noche Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, buenas noches. El profesor José Mas, astrofísico, Premio Nacional de Ciencias. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Nuestra querida cantante nacional, Denise Malebrán. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muy contenta. Gracias. Excelente, muy bien, buenas noches. Buenas noches. Representando los días L, los días Lila, está hoy día James Laguerre, nuestro chileno haitiano y empresario. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Manuel. Muchas gracias. Excelente, puro estilo ahí, puro estilo. El director del Hogar de Cristo, Pablo Genao, también ahí preparando sus preguntas. ¿Cómo le va? Así es, muy bien. ¿Sí? Buenas noches. Perfecto. Tomás González, nuestro gimnasta y presidente de la Federación de Gimnasia, además. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, buenas noches. Va completándose el set, como siempre, con Arturo Guerrero, nuestro comerciante representando a La Vega. ¿Qué tal? Bien elegante. Bien, gracias. Hasta con corbatita. Sí, me medio lindo, sí. Preparándonos para nuestro nuevo ataque de risa con Marcela Careza. No empieces. No, sí. No empieces a reír. El problema no es cuando empiezas, cómo se termina. ¿Cómo se termina la cosa? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Nicolás Larraín, conductor y empresario, ¿cómo le va? Muy bien. Todo ¿Sí? perfecto, apuntando a los candidatos. Miren, sí, ayer lo vimos ahí, no sé cómo decirlo, si un emplazamiento o fue una catarsis. Un desahogo. Pero estuvo bien. Sí. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Y nosotros, últimos 3 panelistas, los últimos serán los primeros. Sin embargo, ¿cómo le va Mary Rose McGill, gestora cultural? Espléndido, estoy encantada y feliz con todas las personas que me acompañan. Las encuentro maravillosas. Se ha hecho mucho bueno amigo, ¿eh? Tú también. Muchas gracias. Este impecable blanco, como siempre, Daniel Bombo Fica, nuestro humorista y comediante. Aquí estamos, tranquilo, un poquito nervioso, espero no irme a blanco. Excelente. Begoña Basauri, actriz y conductora radial, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Feliz de estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Bueno, ya saben, son nuestros panelistas. Ellos hacen las preguntas, al menos 12. La verdad es que son las 12 preguntas con 5 minutos cada uno, pero después tienen un round de pregunta-respuesta corta con 2 alternativas, sin posibilidad de salirse de eso. Esa es la gracia de este programa que comienza formalmente ahora. Alejandro Guillé, llegó tu hora. Privatizar Codelco sería traicionar la historia de Chile. Esta es la campaña de acción, en terreno y presente, se los dice Alejandro Guillé, el presidente de la gente. Las AFP son inconstitucionales. No vamos a dejar a Venezuela sucumbir en una crisis que ya en el pasado arrastró a muchos países de América Latina, incluso también al nuestro. Saludos, viejo querido. Yo voy a elegir por él. Necesitamos volver a confiar. Necesitamos volver a creer. Bien, pues, y comenzamos entonces formalmente nuestro programa saludando al senador Alejandro Guillé. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Además, en una casa que usted conoce. Pues. Sí, pero está un poquito cambiado. Sí, está un poquito cambiada y usted sabe. Sí, además con los personajes aquí. ¿Sí? No, bien. ¿Lo reconoce? Un gran Dream Team. Si hace un esfuerzo más de alguno, podría comprometerle su voto esta noche, le quiero decir. Hay uno que le ha prometido, dice que está a punto de definirse. Sí. Esta noche se define. Vamos a ver. Yo lo digo. Vamos a ver. Sí. Lo invito a tomar asiento. Ya. Tomar asiento. Oye, ¿eso de sillón rojo, alguna insinuación o no? No. Es el que encontramos nomás. Usted sabe, tuvimos que desempolvar porque, a diferencia de Marco, plata no hay. Sí, ya. Que Marco decía todo el rato, en el estado plata hay. Pero aquí en TVN, usted sabe que
anda ahí la cosa. Pero ahí estamos con un proyectito de ley. Sí. Pidieron una cosa poca. Sí, yo sé. Sí. Oiga, le explicaron que esto que es un reloj. Sí. Marca cada una de las horas, cada uno de ellos ¿Como representa... los relojes o al revés? Sí, no, gira en torno al reloj. Usted puede girar en todo caso hacia donde quiera, pero cuando usted elija una hora, le va a aparecer qué hora es cada uno de los panelistas y él es el encargado de preguntar. Salvo la primera, que está marcada por el número en el que usted quedó ubicado en el voto. Sí. Que en este caso es el número 4. ¿Qué significa para usted el 4? Era la nota que me sacaban en el colegio. No, es una Mira, broma. se Sacaba un agradece poquito la más. honradez. No creemos. Sí, es un candidato honrado. Que no es lo mismo que un candidato Esta es la nota del pueblo. la nota del pueblo. Sí. Así decíamos nosotros. No, pero depende del ramo. Excelente. Ya pues, número 4 entonces, la primera hora esta noche. Claro que ir al revés del reloj tendría que ser esto yo. Pues. Sí, pero veo. Ahí llega. Ahí sí, ahí llegó. Denis Malebrán hace la primera pregunta esta noche, sus 5 minutos. Bienvenido. Buenas noches, senador. Hola, Denis. Quiero partir conversando con usted sobre algunos cargos que son muy apetecidos, porque son prácticamente vitalicios. Y a la ciudadanía le despierta mucha curiosidad saber cómo se accede a ello. Y me refiero a los jueces de policía local, a los archiveros judiciales, a los notarios y a los conservadores de bienes raíces que sabemos además que sacan muy buenos dividendos. Porque en caso de los notarios, Sí. algunas comunas llegan a 40 millones. ¿Cuánto? 40 millones dicen que el agréguele último, un poquito más. Y el caso del conservador de bienes raíces, 80 millones. ¿Cuánto? 80 millones más o menos. son los- Multiplíquelo por 4. También. Bueno, quería preguntarle porque lo que preocupa no solamente es el monto, sino que cómo se accede a estos cargos pensando que se sabe que hay una terna, ¿cierto? Que el ministro de Justicia es el que define cuál finalmente es el que obtiene el título, pero no sabemos de dónde sale esa terna. A veces se repiten los apellidos de la misma Corte de Apelaciones, ¿cierto? Algunos miembros, también se repiten algunos nombres y apellidos de parlamentarios. Entonces creo que lo que despierta en la ciudadanía es algo que no nos hace bien como país. Y quisiera preguntarle puntualmente a usted, en el caso de ser electo presidente de la República, su facultad de por nombrar a alguien en el Consejo de Defensa del Estado, ¿es también regalarle un trabajo para toda la vida a este miembro? Porque prácticamente a los 75 años de edad ya se acabó tu vida laboral y van a seguir en ese muy buen puesto de trabajo. Bueno, yo soy en general partidario que los cargos de elección popular no tengan reelección indefinida. Yo puse una indicación, senadores se reeligen una sola vez, diputados 2, y eso no significa que no puedan seguir. Pero hay ciertos cargos que, como tú bien señalas, Denise, son medios anacrónicos. Por ejemplo, Sí. esto del concepto del notario existe en pocas partes y es parte de la burocracia, me imagino, debe ser herencia española y por consiguiente efectivamente se presta para lo que tú señalas, pero son instituciones que hay que modernizar y además ¿Y la alta dirección definir pública? tarifas. Yo creo que obviamente es una institución que todos entendemos que se debe analizar. Y existiendo buenos notarios, hay otros que llegan ahí efectivamente por influencia, pero hay conversaciones al respecto de cómo modernizar esas instituciones y acotarlas más. Porque no debiesen tener afinidad política con quien los elige, ¿cierto? Podrían ser Es electos que no es afinidad por alta política, es dirección más, pública. efectivamente es más familiar, tú Sí, tienes razón en sí. eso. Ni siquiera es política. Quería ir a otro tema. Vamos. Déjame preguntarle una cosa Sí. antes. ¿Usted es más partidario de aumentar los notarios o disminuir los trámites notariales? No, hay que disminuir muchas cosas que hacen los notarios que no son necesarias, pero la figura tiene alguna funcionalidad, entonces no se trata de hacer tabla rasa. De eliminarlos, Y claro. lo otro, efectivamente, la designación tiene que ser por concurso. Perfecto. De antecedente. Denise. Con la instalación de los nuevos gobiernos hay una rotación importante de funcionarios, ¿cierto? Que son de la confianza del presidente, de los ministerios, de la institución y las áreas dentro incluso de la presidencia. Por lo tal, se vuelve a contratar funcionarios y estos quedan en una condición de honorarios. Claro. ¿Qué significa? Que están bajo una desprotección total, no se rigen por una ley laboral y quedan totalmente a criterio, ¿cierto?, del jefe que le toque en ese momento. Se lo digo puntualmente por mi caso. Yo fui desvinculada a la presidencia sin ninguna causal, sin derecho, obviamente, a compensación, pero tampoco se respetó mi contrato que llegaba hasta el 31 de diciembre del año anterior. Quiero saber qué opina usted sobre la condición de los funcionarios honorarios que, además, se contrapone con la ley vigente que dice que después de cierto tiempo que uno boletea, ¿cierto?, uno debiese pasar a ser contratado. Bueno, lo primero que los funcionarios públicos en el 80% deberían ser funcionarios de carrera contra mérito y evaluados por desempeño. Eso debería ser la lógica. Pero el caso es esto que y son de más o confianza. menos se estima que hay un 20% que es de la confianza del gobierno Exacto. turno y tienen un tratamiento distinto porque los primeros van por carrera funcionaria. Sí. En el caso de los funcionarios de confianza, efectivamente son contratos más precarios porque duran el tiempo que dura la confianza de su jefe, por Exacto. decirlo así. Entonces tienen inevitablemente una situación diferente al de carrera.
Pero debiese tener, por ejemplo, equipararse a los contratos que tiene laboralmente cualquier trabajador. Es que lo que pasa es que si lo contratas lo harías indefinido. No, no Pero indefinido, lo que tú digo puedes yo. tener que son contratos con cláusula de salida, Claro, que le signifique reconocimiento de las leyes sociales mientras ejercen el cargo. Pero no hay una desprotección para esos funcionarios en el caso. Sí, efectivamente, y además que en el Estado chileno tenemos un abuso de Del los uso honorario, funcionarios ¿cierto? honorarios, Eso. pero también una verdadera superdotación, porque de repente hay muchas personas honorarios que nadie sabe lo que hacen, para Así ser es. sincero. Entonces hay que poner un ordenamiento y tiene que acotarse más los funcionarios, porque si no cada gobierno que llega o cada alcalde que llega siempre dicen lo mismo. Queden todos tranquilos, no voy a mover a nadie, respetaré cierto. vuestras carreras. A los 3 meses tiene desmantelada la institución. Sí, pues la instalación de nuevo, de alguna manera, entorpece el ejercicio de estos gobiernos. Y además induce a que se pierda el sentido del funcionario público, que es un funcionario del hermosa Estado. carrera, sí. Y por lo tanto tiene plena lealtad con la autoridad elegida, en tanto él es un funcionario del Estado y no anda saboteando ni transfiriendo información ni haciendo cosas Exactamente. indebidas. Y muy admirable además esa ocupación. Muchas gracias, Denise. Gracias a Ahí usted. volverá a preguntar más adelante. Ahora sí puede elegir un número saltándose evidentemente el 4 del 1 al 12, senador. Pongamos el 12. Vamos al número 12, entonces, que es la hora que marca el candidato Alejandro Guillé. Purén. ¡Ah! ¡Conoce mi tierra! Conozco la plaza de Purén. ¿Cómo no iba a ¿Quién es salir la más? nombrado Purén hoy día, vos? La plaza más bella de Chile según encuesta No, del realizada en mundo. Purén. Del mundo, señor, del mundo. ¿ah? ¿El mundo? Del mundo, sí, po. Entonces esta es una segunda encuesta. Oiga, va a estar ahora Eso el fue lo que jueves. esa fuente me la dijo. Sí. Sí. Y va a estar el día jueves allá en Angol, cerquita de mi tierra. ¿ah? Vamos a dar una vueltecita por Sí, esos lados. tiene que. Hay un haciendo candidato amigo mío que lo va a ir a saludar ahí, proselitismo. Cristian Santibáñez. Trate de invitar gente amiga suya. Sí, no se A van a ver si ir. toma la Le decisión marco un 5 final. minutos bombo. Bueno, después de este diálogo amistoso, para que no crean que está arreglada esta cuestión, vamos a hacerlo serio. ¿Quiere hablar de la tarjeta de crédito? No. Señor Guillé, mire, le quiero hacer una pregunta desde el individuo común y corriente, el ciudadano de a pie. De aquel hombre que trabaja, que está endeudado, que compró su casita a crédito, que compró su autito con la Masterplop y que de alguna otra manera está asustado, pues siente de alguna otra manera que su posición laboral está vulnerable, que no sabe si va a poder seguir trabajando, si va... Porque usted sabe que si no hay trabajo, no hay dinero, no se pueden pagar las deudas y eso significa perder el auto, perder la casa. Ya hay un temor. Y yo siento que usted en su campaña dice, recuperemos la confianza y hay que volver a creer, que son frases muy importantes. ¿Qué cosas cree usted que va a hacer en su gobierno que van a provocar esa credibilidad para que el chileno común y corriente sienta de que va a tener esa seguridad laboral que a lo mejor hoy en día está un poquito vulnerable? Ahora, la seguridad no solo es un tema para el que está contratado, también para el PYME, el pequeño empresario, mediano empresario que puede quebrar el negocio, o cambió el giro, o lo que le pasa a la mayoría, que no le pagan a tiempo, ¿no es cierto?, su servicio, le facturan a muchos meses, se tiene que endeudar, se lo comen los intereses y cuando por fin le pagan ya la deuda es mayor que la utilidad y quiebran muy rápido. Entonces lo que tú tienes que señalar son reglas del juego. Si es un trabajador contratado, tú tienes que tener, primero, asegurar ciertos derechos básicos en Chile, que son garantías mínimas que te da un país con el índice de $25.000 per cápita que Chile ya tiene. Y, por ejemplo, el derecho a la educación saca una mochila no solo del mundo popular, sino también de la familia de clase media. Porque hoy día tú sabes que puedes tener 6, 7 y 8 hijos, cosa que ya no se acostumbra porque ahora hay televisión Andamos por y ahí, otras cosas. andamos por ahí. Pero esas Salvo el diputado personas Cast, puedan... José Antonio Cast, que tiene 9. Claro, porque no debe tener tele en la casa. Probable. Entonces, primero tú tienes que asegurar que las familias tengan algunas garantías mínimas, de manera que si pierdes el trabajo o se arruina tu negocio no te desplomes y tengas la posibilidad de acceso a la educación a tus hijos, la salud, sobre todo la red primaria, que es la que contiene enfermedades y tratamientos. También se está pensando en tener seguros de desempleo y seguros para previsión a futuro, por si tienes sobrevivencia muy larga, no te castiguen las previsiones. Eso se puede hacer también con sistemas de seguro. Pero además tú tienes que tener, sobre todo en los tiempos que vivimos, mucha formación flexible para que las personas a futuro se van a generar su propio empleo. El grueso del futuro laboral de los países
tiene que ver mucho más con los emprendimientos propios que con empleos estables en empresas. Por ejemplo, hasta en China, los jóvenes chinos quieren ser emprendedores, no quieren ser empleados de nadie. Mire, cortito, y con esto estoy que le doy mi voto. Así que créame que estoy... O sea, depende de esto. Pero estoy habrá alucinado con definición. su respuesta. ¿Qué cosa cree usted que va a hacer en su gobierno, que este gobierno quedó al debe? Bueno, a seguir avanzando en el tema de gratuidad en la universidad, porque hoy día tenemos un 60, con este presupuesto vamos a ver en cuánto aumenta, pero la idea nuestra es que en Chile por lo menos el 80% de la población chilena vive muy restringido y desde luego muy pocas familias pueden pagar. Imagínate un hijo que quiere estudiar medicina, vale 700.000 pesos mensuales. Olvídense de que los hijos de las familias de clase media van a estudiar medicina si no cambiamos las reglas del juego. Antes, hace 40 años atrás, un joven talentoso estudiaba medicina gratis en las universidades públicas. O sea, el país ha retrocedido en muchas cosas que hoy día queremos simplemente devolverle a la ciudadanía para igualar objetivos y condiciones. El otro es la red primaria de salud, que le dé a todos los chilenos prestación médica de manera que tú no te quedes sin atención de salud. Y como digo, los seguros que te permiten, por ejemplo, si tú tienes deuda, que te defienda un periodo de tiempo más largo. Los seguros de desempleo que tenemos hoy son muy relativos y la verdad es que hay que mejorarlo. Eso te da seguridad mínima a todas las personas, sobre todo en una sociedad en que tú te las tienes que arreglar muy solo. A Chile le faltan redes de protección social y la protección social siempre es colectiva, porque tú no te aseguras contra ti mismo, necesitas que muchos concurran. Entonces, entre todos respaldamos al que quedó cesante y la próxima vez me tocará a mí, porque en Chile el empleo es muy inestable y los sueldos son muy bajos. Así es. Bueno, excepto algunos animadores, que no los vamos a tocar. Habrá ahí unos humoristas que ganan un billete, pero ese es el ABC1, 1-1. ¿Tiene buen sentido del humor? Sí, cuando ando contento. ¿Está preparado para perder? Nunca. Jamás. No existe esa palabra en mí. No existe. Muy bien. Oiga, bueno, la definición, pues, llegó la hora. ¿Y? Estoy ahí, déjeme, faltan varias horas todavía. Parece político. No, si le digo, sí, en cualquier momento. Pero estoy ahí, ¿eh? Sí. Está como un candidato Estoy de ahí. esta chica. Mire, está entre usted y Cas. ¿Para qué lo voy a mentir? Ahí está. Me parece una buena comparación. Elige la siguiente hora el senador y candidato. El Alejandro. 1. El número 1 es la hora que marca el senador Alejandro Guille. Hola. Begoña Basauri, nuestra querida actriz y conductora radial, que tiene sus 5 minutos a partir de ahora. Perfecto. Usted, Alejandro, es un periodista de larga trayectoria, pasó por TVN, impulsó el canal de noticias 24 horas, lo puso en marcha. Me gustaría saber y conversar con el Alejandro periodista hoy día y saber qué es para usted la televisión pública. Correcto. Una crítica que me han hecho es que yo no aprendo a ser político porque sigo siendo periodista. Y una persona, ¿pero por qué? Porque dice las cosas tal como las piensa. En realidad no he cambiado mi manera de ser, por eso que me meto los pies en política. Pero como usted me ha llevado al campo del periodismo, ahora yo puedo hablar con tranquilidad. La televisión pública se define por su pantalla. Tiene que expresar la diversidad de un país. Y además tiene que contribuir activamente a generar acuerdos que permitan al país ir superando sus conflictos a través de los métodos democráticos y pacíficos. Por ejemplo, yo esperaría de la televisión pública un tratamiento del tema de los pueblos originarios con la profundidad y perspectiva que cualquier ciudadano puede entender, pero que además sea en un tono respetuoso. Segundo, por ejemplo, el tema de la mujer. Hablamos en general, o las mujeres. Nosotros tenemos un machismo que no es muchas veces consciente, que tiene que ver con el ejercicio de la educación, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, que uno los va incorporando inconscientemente y por lo tanto que a uno le estén diciendo continuamente dónde está actuando con un sentido machista o jerárquico o hegemónico o de dominación. Eso es una manera de educar. Entonces la televisión, lo que tiene que hacer, la televisión pública, tiene un mandato de formar un cierto pensamiento crítico en la ciudadanía, mostrar la diversidad de un país, contribuir a terminar con los prejuicios, los miedos, ¿no es cierto?, los malos tratos en una sociedad, poner los temas relevantes y abrir un debate amplio, equilibrado, donde todos puedan opinar, por ejemplo.
¿qué temas cree usted que no tienen que estar en una televisión pública? ¿Hay que censurar temas en televisión pública? ¿No son necesarios tocarlos? Mira, uno espera del canal público una cierta austeridad. El humor es una gran cosa. El humor inteligente, no el humor descalificador. El humor que plantea los temas de la sociedad, que te hace pensar. El humor es una excelente manera de reflexionar también sobre la realidad. Sí. Lo es el arte, lo es el espectáculo. Entonces, todo aquello que genera prejuicio, que genera miedos en la población, tiene que estar absolutamente ausente de una pantalla de un canal público. Me gustaría volver sobre el tema que tocó usted del machismo, porque en una de las 4 medidas que usted propone para reimpulsar el canal público que tenemos hoy día en Chile, tiene que ver con la paridad en el directorio, que está formado por 6 personas, pide 3 mujeres y 3 hombres. ¿Le parece a usted que esa es una medida suficiente? No, pero es un comienzo, es una señal que tú vas dando, que en todos los cargos, los directorios de las empresas públicas, tiene que haber paridad de género porque es una política transversal. Las políticas de género no son solo del Ministerio de la Mujer o de la Subsecretaría del Niño o del adulto mayor, sino que eso tiene que la sociedad permearse de un nuevo trato, por ejemplo, con las mujeres o con los pueblos originarios. En fin, eso cruza toda la acción del Estado y por lo tanto no solo en los directorios, sino en los concursos públicos. Y cuando en una sociedad tú tienes desigualdades muy brutales, tú tienes que generar sistemas de cuotas para poder apurar e inducir el cambio en la dirección de buscar la equidad. Entonces tú tienes que, por ejemplo, hacer concursos, pero a igualdad de condiciones se favorece a la mujer. Por ejemplo, si tienes una distorsión o una persona que venga de una determinada religión. En Chile hay libertad, pero no tenemos tanta igualdad religiosa. Entonces, por ejemplo, asegurarse que en un gabinete haya evangélicos, judíos, católicos, que sea una variable, sobre todo en los países donde hay problemas religiosos no resueltos, o en países donde hay machismo, tú tienes que ayudar a acelerar el proceso y tienes múltiples maneras. Entonces, mi petición en la discusión del proyecto de Televisión Nacional, me parece que si Chile está jugando a la igualdad de género y a la diversidad de género, Chile tiene que dar señales a través de sus instituciones más simbólicas. Y respecto a la exigencia que se hace a un canal público, ¿no cree usted que uno de los problemas tiene que ver con que se exige a un canal público una parrilla con cierto nivel, pero al mismo tiempo se le pide que rinda como si fuera una empresa privada y se le exige competir de forma desigual en el fondo? Lo que pasa es que a veces uno confunde cultura con la gravedad de lo clásico. Pero también es cultura en una teleserie que te muestra tu identidad, tu historia. Aprovechemos este minuto de la hora de análisis porque termina el tiempo de Begoña, pero para que sigamos completando esa idea yo contaba que es muy relevante. Señora, veíamos las teleseries brasileñas, cómo te hablan de su historia, de su costumbre, de su proceso más complejo, a través de personajes, escenas románticas y todo. O sea, la trama la sitúa en un contexto. La televisión pública no es grave. No, no tiene sino que es la manera como abordan los temas. ¿Alguien quiere aprovechar este momento de análisis también para complementar? Nicolás Larraín. Estoy como atragantado porque el senador Guillier lo escucho y llega hasta ahí la respuesta. Me gustaría que le contestara. Entonces, ¿está de acuerdo de exigirle a la televisión el rendimiento, a la televisión pública el rendimiento con esta carga de que sea cultural? Pero por supuesto, sí. La pero entiende que es un no problema, entiende que es un problema. Si tenemos que ser culturales y al lado están poniendo pilucha, TVN, esto, me estoy poniendo la camiseta, es súper difícil cuando la galla está viendo la pilucha al lado, pero aquí estamos exigiendo utilidad. Entonces quiero saber su posición. Que se autofinancie, sí, pero que al mismo tiempo tenga su contenido. No me queda claro. Sí, yo estoy dispuesto a discutir. Yo creo que para que las cosas sean interesantes, desafiantes, provocadoras, eso no significa que no puedas hacer cosas. El cuerpo de una mujer o de un hombre son hermosos y lo puedes mostrar, pero con buen gusto, no una cosa ordinaria y grosera. Don Alejandro, lo que pasa es que me está hablando como un profesor dando una cátedra. La pregunta es, usted está votando hoy día una ley, sí. ¿Entiende esta carga cultural de este canal para que liberen fondos y ayuden con esta presión que tiene o no? ¿Sí o no? Recursos se le han dado y se le van a dar, nadie se lo va a negar, pero no confundamos que un canal por ser cultural va a ser fome y nadie lo va a ver. Claro. Todo lo contrario, yo tengo la sensación de que a Chile le falta buen gusto y eso tiene que expresarse
en los programas y en las pantallas, y eso no tiene por qué ser un tema que nadie quiera ver. Marcela Bagaleza. Sí, buenas noches. Hola, Marcela. No, quería preguntarle qué es lo que pasaría a un país si no tuviera un canal público. ¿Qué es lo que pierde el país con eso? Bueno, pierde un referente que da orientación. Tú tienes que tener criterios de comparación. El que nunca ha aprendido a escuchar buena música no desarrolla un oído exigente. El que no ha visto o no ha participado de la experiencia de hacer deporte de alto rendimiento y alta competencia no está en condiciones de apreciar la proeza que hace un atleta. Entonces, básico que sí exista. ¿Ah? Es básico que sí exista. Exacto, porque es el referente, por eso que nosotros apoyamos la televisión pública. Mi exigencia es que si nos van a pedir plata, primero digan para qué es y cuál es el proyecto de televisión pública que se va a crear. Aquí quiero discutir. Pero eso igual después se ve en la práctica, en el funcionamiento. Sí, pero Juan Segura vivió muchos años, por lo menos muestre primero el proyecto. Senador, aquí Begoña quiere complementar la pregunta que le estaba haciendo para luego Denise. Cortito para retomar la ronda de preguntas. Sí, para poder cerrar, creo yo, en particular lo que yo quería conversar con usted, creo que un canal que pierde la televisión pública, perdemos la libertad todos los chilenos. Y eso es el país en el que yo creo al que nadie quiere avanzar. Merecemos ser libres en todo sentido, partiendo por una televisión pública. Y aprovecho de darte la palabra también, Denise. Sí, yo creo que hay un tema también de concepto de lo que es cultura. Yo creo que, tal como lo dijo el senador, a veces se confunde, pasaba un poco con la música chilena, ¿no? Que algunos creían que música chilena era solamente la música de tradición. Dicen, no, porque hay que poner cueca. No, música chilena es toda la música hecha, creada o interpretada por un músico chileno, y eso también hay que considerar dentro de la televisión. El producto nacional es cultura cuando tiene un contenido que también espera educar y formar. Y lo que necesita el canal público es eso, formar audiencia. Independiente de la competencia y las piluchas al lado que pusimos como ejemplo, tiene una misión y esa misión no hay que perderla, porque finalmente es la identidad también del país, reflejada en ese espacio. Ya, se me va el tiempo del análisis a pensar que Mary Rose quería decir algo, así que le voy a dar la palabra porque la es favorita. respetuosa y porque es la favorita. ¿Algún dígalo, problema? Dígalo. Ya. Ninguno. Gracias. Tú sabes, oye, me conoces muchos años, que me interesa y trabajo en la cultura. Trato de hacerlo lo mejor posible. Me he equivocado muchas veces, pero le echo para adelante. Lo que tú acabas de decir es sumamente importante. Yo veo mucha televisión extranjera, BBC, el Deutsche Welle, en fin, que imagino que tú los conoces. Y la española es maravillosa. Los programas culturales que tienen, te prometo que tú te quedas, pero fijo 1 hora y media mirando esto. Y tú acabas de decir una cosa. Si la cultura bien hecha, los programas culturales son magníficos. Es cuestión de tener, y tenemos magníficos conductores, como este caballero que está acá, ver, oye, temas, y Chile da para mucho. Tenemos artistas de primera calidad. Aquí hay esta chiquilla que a mí me encanta, además que tiene la voz más linda. Imagínate ella cantando a través de una provincia. O sea, y es cosa atractiva para la gente mayor y para los niños también. Así que lo único que yo pido es que el canal que me encanta por lo demás, ¿no? Estando tú sobre todo, esto realmente es importante que se haga la cultura entretenida, muy educativa y para el acceso de todo el mundo. ¿Comparte lo que se ha dicho hasta ahora? Absolutamente. Incluso les voy a dar, por ejemplo, algunas cosas que yo me meto de repente en internet a ver programas y me encontré con un concurso que hay que se llama Got Talent, que tiene que ver con descubriendo talentos en distintos países del mundo. Mira, en Chile nos sobra talento, pero no les damos la oportunidad. Yo estoy seguro que si tú haces una política nacional de deporte, vas a descubrir muchos Alexis Sánchez, potenciales, pero después hay que darle la formación sistemática. Y tenemos acá un ejemplo. Pero si el país no tiene la cultura de experimentar el deporte, hacer deporte desde que nace, esos talentos no aparecen y se pierden. Lo mismo pasa en el campo de la cultura. Un solo ejemplo, la cantidad de figuras famosas hoy aparecieron en programas de la televisión que se dedicó a promover los talentos en un país. Y cuando descubren un talento es un orgullo nacional, invita a otros jóvenes a entusiasmarse con esa misma actividad. Y lo mismo pasa con la ciencia, con la cultura, con el arte. Preguntas que además pueden aparecer en cualquier momento. Volvamos al reloj entonces, volvamos al tiro a... Elija la siguiente hora, senador. Aquí quedo yo. El 3. A ver si le cae el 3. La hora número 3 marca el senador Alejandro Guille. Y resulta que la hora número 3, mire, la tiene al frente ya que usted mencionó la ciencia. Porque quien pregunta ahora es el astrofísico, el profesor Massa. Buenas noches, senador. Profesor. Yo le quiero preguntar por la educación y quiero darle algunos datos que a mí por lo menos me hacen sentido. Bueno, el presidente Pedro Aguirre Cerda
dijo que gobernar es educar. Y en Chile el país fue analfabeto en el siglo XIX. Nadie se preocupó de que la gente supiera leer y escribir. El 80% eran analfabetos. Hace un siglo atrás se discutió la ley de instrucción primaria obligatoria. Y hay unas perlitas que se las quiero recordar a la audiencia y a usted aquí para poner el contexto. Un diputado del Partido Conservador que se llamaba Blanco Viel dijo en la Cámara el proyecto de instrucción primaria obligatoria, hasta sexto básico, el proyecto es contrario a la legislación positiva, es contrario a la Constitución, insuficiente y perjudicial, es socialista y la doctrina destruye el derecho y la autoridad de la familia, impone la autoridad del Estado. Tras esta ley, que sus sostenedores llaman de libertad, veo la persecución. Tras la instrucción obligatoria, diviso la enseñanza laica, y con la enseñanza laica veo al pueblo sin religión y sin freno. Y con esa perspectiva me siento aterrado. Bueno, afortunadamente este caballero tuvo que tragarse el trago amargo de que Juan Luis Sanfuentes aprobara esto, pero yo lo quiero llevar a una pregunta concreta. Vemos, yo con gran preocupación, que un profesor básico, después de 4 o 5 años de ejercicio profesional, gana 4 veces menos que un ingeniero, un médico, un abogado. ¿Cuánto cree usted que debería ganar un profesor para que Chile realmente pueda proyectarse al siglo XXI? Bueno, por lo pronto un equivalente a lo que ganan los otros profesionales. Y eso tiene que ver con la valoración o subvaloración de las profesiones. En nuestro país ser profesor es subvalorado. Por eso que al profesor se le paga menos que a otros profesionales universitarios. Incluso más, ahora se hizo un enorme esfuerzo y se le aumentó como en 300.000 pesos el sueldo de una sola vez, pero aún así la mayoría de los profesores no llega a 1 millón de pesos mensuales. Por lo tanto, ese profesor, con las actuales reglas del juego, no podría educar a sus hijos en una universidad, por ejemplo. O sea, ni siquiera alcanzar lo que él logró. Ahora, eso es porque hay una supervaloración. Y segundo, ese debate que usted hacía mención era porque Chile es un país exportador de materia prima. Se pensaba que para qué querían más educación y que lo único que iban a conseguir con más educación es que la gente se pusiera más exigente y subversiva. Y por lo tanto había que mantenerlo en la ignorancia para que el país fuera estable. Bueno, cuidado, porque hoy día la educación implica otras competencias, otras capacidades, y la educación del siglo XX, muy para la sociedad industrial, genera modos de pensar, modos de actuar, de trabajar, de sentir, que poco tienen que ver con el siglo XXI. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer ahora un salto cualitativo, no solo masificando el derecho de acceso a la educación, sino actualizando la educación para mirar al siglo XXI, donde lo que tienen que aprender los jóvenes es a imaginar, a crear, a inventar lo inexistente, que no es lo que pasa en el mundo industrial. Por lo tanto, el nivel del cambio que tenemos que hacer al interior de las escuelas, definidas por proyecto educativo, según la realidad de los alumnos, pero también del contexto y de la empleabilidad futura, y de que sean personas que se puedan realizar a plenitud, nos obliga a repensar lo que pasa en las escuelas, en los métodos de enseñanza-aprendizaje, en los planes curriculares y sobre todo las capacidades y los tipos de conducta, de actitudes que necesita para tener éxito en una sociedad mucho más exigente, donde no hay nada tan predecible, donde todo es más inestable y donde hay que inventar lo inexistente. Claro, bueno, otro dato que también a mí me aterra, como este otro caballero estaba aterrado de la ley, un joven que en promedio saca 500 puntos en la PSU, domina 800 palabras del idioma castellano. Y una persona culta se espera que domine 8.000. Sí. 8.000. Estamos en 12 años de educación sacando un 10% de una persona culta. Y en el siglo XXI, que viene la robótica, no pudimos entrar en la revolución industrial, como usted dice, porque éramos analfabetos. Pero ¿y ahora? ¿Vamos a entrar en la robótica si la mitad de la gente no entiende lo que lee? Bueno, eso es lo que uno tiene que enseñar al país, y es que gobernar sigue siendo educar, porque uno piensa con el lenguaje. Si uno no maneja el lenguaje, no puede pensar, porque es un esfuerzo de abstracción
y de representación, tú piensas el mundo a través de los términos, de los conceptos. Si no tienes una diversidad en el fondo de palabras y conceptos en tu cabeza, no puedes jugar para construir ideas. Claro. Por esa razón, lo que usted plantea, profesor. Pero ahora viene además una nueva alfabetización, la alfabetización digital, que es otro lenguaje, es otro alfabeto, y los que no se suban allí van a quedar fuera del siglo XXI. Gracias, por eso el profesor. gran desafío de Chile en 10 años es subir a todo Chile a las plataformas y alfabetizar incluso al mundo adulto. Que es probable que ese tema no vuelva a aparecer porque sé que la pauta ahí estuvimos discutiendo harto sobre esto, que había mucho interés de varios panelistas por preguntarle. Marque la siguiente hora, senador Guillé. A ver, el 2. La hora número 2. Estoy por abajito, ¿eh? ¿Quién le toca? Mire, justo aquí al frente. Hola. Alejandra Mustaki, sus 5 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Justo para seguir un poquito dándole vuelta al tema y seguir hablando un poco de futuro, que entretenido lo que lo he escuchado hablar en este rato, estamos muy de acuerdo en muchas cosas y quiero volver al futuro, un dato de la causa nomás. Hoy día cada persona en su celular tiene 45 veces más tecnología o más capacidad computacional que el hombre, la NASA cuando el hombre fue a la Luna. Y también podríamos decir que cuando estamos en Google tenemos en el fondo más información o más acceso a información que tenía Clinton en su gobierno en el 90. O sea, imagínense, eso es cada persona. O sea, cada persona tiene ese poder. Por lo mismo, ¿cómo lo va a hacer como presidente para adaptar el gobierno a esa velocidad de cambio? Bueno, el fenómeno interesante, dicen los expertos en pedagogía, que a partir de cierta edad, porque hay una cierta discusión en el momento en que el niño nace hasta cuándo debe entrar en contacto, pero a futuro lo más probable es que el profesor de decir niño comienza la clase, encienda su teléfono, su celular. Eso ya, sí. ¿Por qué? Porque en el celular tiene la biblioteca. Entonces tú puedes hacer ejercicio en aula y acceder de inmediato a buscar información ahí mismo, trabajando en equipo, tratando de responder preguntas o el profesor plantea problemas y los alumnos busquen soluciones activas. Hay otra dimensión de los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros no podemos sustraernos de la alfabetización también digital. Pero ojo, los distintos medios de comunicación te ayudan y te inducen a desarrollar determinadas formas de pensamiento. El libro te enseña a pensar de una cierta manera, el pensamiento abstracto, por ejemplo, lo desarrollas con la lectura. Por lo tanto, es imprescindible que el niño lea, pero también necesita ser en el fondo, un diseñador que te lo permiten las nuevas tecnologías digitales, que es otra manera de estructurar también pensamiento, asociar ideas, construir discursos. Entonces, no creamos que es solo tecnología electrónica. No quiero decir solo tecnología, quiero decir cómo se adaptar un gobierno, que es una estructura tan pesada, para andar tan rápido en esta nueva era y no pasen por el lado como Uber, por ejemplo. O sea, la pregunta es cómo lo hace un gobierno, más que la educación. La educación la podemos feliz, pero ¿cómo lo va a hacer desde el gobierno? ¿Cómo lo hacen ese tipo de estructuras? Claro, lo primero, la legislación es análoga muchas veces. Nosotros tenemos una cierta tendencia en Chile a que desde el Estado se interviene en la escuela. Entonces está la superintendencia, la agencia, la ATE, qué sé yo, pero de pronto también corre el riesgo de sobreintervenir la escuela y le dejas poco espacio al profesor y a la comunidad académica y a los propios alumnos y a los apoderados de diseñar el proyecto educativo según la realidad de los alumnos. No hay que tener fórmulas únicas, hay que poner estándares comunes, pero hay que darle más libertad a la comunidad del colegio, a la comunidad escolar, para definir los proyectos educativos según la realidad de los alumnos y aprender de maneras muy distintas. Por ejemplo, hoy día se ha descubierto mucho el valor de lo lúdico. ¿Por qué razón? Tú tienes un niño que tiene problemas conductuales graves y que sus padres no son profesionales, no son educados, ese niño en la escuela se siente fuera de lugar y aún más se pone agresivo porque siente que ese ambiente le es hostil, en el fondo lo humilla. Entonces, bueno, el deporte, si para aprender disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo, resolver conflictos, superarse, desarrollar armonía entre tu pensamiento, tu cuerpo, tus emociones, hay múltiples maneras de aprender. Lo puedes aprender haciendo teatro, por ejemplo, el lenguaje y comunicación no tiene que ser solo la clase expositiva del profesor, puede ser lectura dirigida, pero también puede hacer teatro, experimentar. El estudiante del siglo XXI necesita experimentar los aprendizajes y así generas curiosidad por la ciencia, así generas la experiencia del arte y necesitas crear la necesidad del arte, la necesidad de la ciencia y lo logra en la escuela. Entonces, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos en Chile
relativamente buena oferta cultural, pero poca demanda. ¿Por qué? Porque no hemos educado desde el nacimiento a los niños para que necesiten y tengan estándares de demanda de cultura o de arte, de sofisticación, y que eso permita que los artistas tengan audiencia. No puedo estar más de acuerdo en el total, pero por eso la pregunta es, yo creo, por ejemplo, que la educación hoy día está obsoleta y que hay que reinventarla completa. Y eso no tenemos tantos años para hacerlo. ¿Usted tomaría, así como sería drástico, en que en Chile reinventemos la educación y que no esperemos que alguien de afuera nos venga a decir cómo? Obvio. Tenemos todo que para hacerlo valorando al profesor. Tenemos cientos para hay que darle más libertad al profesor, pero trabajando en equipo, trabajando con sus alumnos también. Y trabajando con emprendedores y trabajando con tantos más que pueden recrear este futuro. Claro, entonces tú descentralizas, empiezas a darle libertad a los colegios para trabajar su proyecto educativo. Dale libertad al profesor para que sea innovador. Hoy día un profesor te puede decir, mire, a los alumnos míos les voy a recomendar un libro que no está en el programa. Ligerito lo llaman, le dicen, mire, el ministerio, no es el libro que se entregó que había que dar a leer. Entonces el profesor está muy amarrado. Necesitamos desamarrar y darle libertad a la gente para innovar. Ha marcado la hora desde las 12 hasta el 4, 12, 1, 2, 3, 4. Le quedan, por lo tanto, desde el 5 al 11. ¿Qué hora elige, senador Guille? 11. La hora número 11 es la que elige ahora. María Raúl. Sus 5 minutos a partir de ahora, Mel Rose. Gracias. Te quiero preguntar algo que sabemos que tú piensas ser un poco el continuador del actual gobierno, ¿no es cierto?, de la señora Bachelet, que ha sido un gobierno que ha hecho varias reformas, demasiadas quizás, y con muchas personas que no están totalmente de acuerdo o simplemente encuentran que está todo mal hecho. Bueno, yo creo que siempre hay que rescatar algunas cosas. La pregunta mía es la siguiente. Me interesa tremendamente tu opinión, por favor, sobre la reforma tributaria. Aquí se ha hablado, he oído mucho, no te digo aquí, sino en general, a través de los diarios, fíjese yo, que hay personas que lo único que quieren es subir los impuestos para con eso recaudar más. Yo creo que, personalmente, creo que es un error garrafal. Creo que para los empresarios enormes, chiquititos, como tú corres con ellos maravillosamente bien, mientras más le pongas impuestos, menos va a funcionar. Tú tienes que, a mi juicio modesto, no soy economista, no soy nada, soy una señora de la calle simplemente que opina eso, y que creo que darle toda la libertad posible a los emprendedores y a los empresarios, incluso a los enormes, bajándoles lo que sea necesario, no te digo 10 puntos, no, lo que sea, para colaborar en que realmente nuestra cultura tributaria funcione realmente bien. Ahora, yo sé que alguien me puede decir, pero acuérdate que hay empresarios que son así, que son así, de todo. También hay doctores así, hay arquitectos así. Hablemos de gente honrada, de gente que quiere ayudar a este país, que es lo que yo creo que a todos nosotros nos interesa, que esto vaya para arriba. Pregunta entonces. Bueno, en todos los países del mundo se cobra impuesto. Y como el nombre lo dice, es obligatorio, es impuesto, no es un voluntariado. Lo lógico es seguir el principio que el que gana más paga más, el que gana menos también aporta, pero aporta menos. Por ejemplo, el IVA lo pagamos todos los chilenos, pero es la principal fuente de recaudación del fisco. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que está pagando proporcionalmente a su ingreso mucho más la gente de menos ingresos que la de más ingresos. Pues la reforma tributaria, de acuerdo a lo que yo pregunté ahí en la dirección de presupuesto, ahora que estábamos empezando a discutir el presupuesto, me daban la información de que de acuerdo a la reforma tributaria, lo que se ha aplicado a la fecha, el 93% de la mayor recaudación la está aportando el 10% más rico. Pero hay y eso me parece que está bien, pero hay un 7% que tenemos que examinar quién lo está pagando. Y mi preocupación es que se cumpla un compromiso de que no iba a afectar a las pymes, porque las pymes, si caen en la bancarización, unido a la mala costumbre que hay que cortarla y lo vamos a hacer, de facturarle a N tiempo, se sobreendeudan y no tienen un margen de capital para moverse. Entonces te tienen que endeudar. Entonces tenemos que cortar esos dos problemas. Necesitamos a la pyme darle un poquito más de espacio y por lo tanto necesitamos una estructura tributaria diferenciadora. Nosotros somos partidarios de crear un tercer sector de la economía, público, privado, y todo lo que es el mundo pyme, asociativo, cooperativo, con reglas del juego diferentes, para poder impulsar, porque eso diversifica la propiedad, democratiza la propiedad, generan empleo, y el mundo que viene es de emprendedores. Por ejemplo, jóvenes en la minería de alta tecnología
que están trabajando, creando nuevos servicios que ya aparecen en el PIB de Chile. O sea, hay muchos chilenos jóvenes, sobre todo, pero no únicamente, que ya entraron al siglo XXI, pero el resto todavía estamos en el siglo XX desde el punto de vista económico. Y lo otro, que yo soy partidario del sistema europeo, desagregar la declaración de impuestos, de manera que se separa lo que ganó la familia y consumió la familia de lo que ganó la empresa y reinvirtió. Ambos pagan impuestos separados. Entonces, ¿qué ocurre? En Chile, y sobre todo los sectores más conservadores del país, quieren fusionar ambas. Entonces, ¿qué te ocurre en los hechos? Que las familias de más ingresos tiran los gastos de las familias facturando como gasto de la empresa y así eluden impuestos. Entonces necesitamos desagregar el sistema tributario con tratamiento especial a pyme, pero que el que gane más, pague más. Porque además, ojo, esos profesionales que se están formando en las universidades y que hoy día las familias pagan, van a ir a trabajar en esas empresas de estos caballeros. Entonces tienen que ponerse, pues. Incluso más, en Estados Unidos, en Europa, las grandes fortunas donan mucho capital para el desarrollo de su país. En Chile es mínimo. Y cuando donan, la experiencia es que donan para sí mismos. Eso no puede ser. Bien. Bueno, tú entonces, pero vas a ayudar a la gente, ¿no es cierto?, a que los emprendedores, como tú muy bien estás diciendo, ahora yo las pymes creo que son indispensables y que todo el mundo debe colaborar. Y tú acabas de decir una cosa que me interesa sobremanera. Creo que es muy importante que entre la cultura de donar, por ejemplo, para las universidades, para hacer hospitales. Perfecto, María Rose. Bueno, gracias. Muy bien. Sí, perfecto. Pero aquí hicimos una modificación en el Senado, que tiene que terminar el trámite, perdón, pero aprovechemos el comienzo del momento de análisis. Flexibiliza las donaciones al Estado. Por ejemplo, Tompkins, los herederos de Tompkins le están entregando más de 400.000 hectáreas al Estado chileno. Correcto. Y tenían que pagar impuestos. Bueno, ahí es donde tú tienes que tener la flexibilidad. Te están haciendo un regalo. No solo te están entregando parques naturales, te han ayudado a generar una cultura de los parques y de respeto a la naturaleza. Tremendo aporte. Claro. Segundo candidato que menciona el aporte de Douglas Tompkins aquí en este programa. Una sola pregunta entonces para despejarlo. Hay que esperar que entre en completo funcionamiento la actual reforma tributaria para poder hacer una valoración. Perfecto. Ahora, este año que viene entra la última parte. Que es la última parte que le queda. Entra en régimen la reforma tributaria. Hay que examinarla primero. Tú tienes que tener una estructura de impuestos que genere las consecuencias que tú esperas. Si tú tienes una alta concentración. El problema que tiene Chile es que este es un país primario exportador, que ha avanzado poco en las cadenas de valor y en la diversificación productiva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una economía esencialmente exportadora, no hay mucho interés de mejorar los sueldos hacia adentro porque no necesitas del trabajador como consumidor, lo necesitas solo como productor. Mira, aquí y por lo tanto, hay tendencia a bajar los costos de producción para tener más utilidad y ser más competitivo en el mercado internacional, pero a costa del trabajador. Entonces, ahí hay que cambiar porque sea un aumento de la productividad por organización del trabajo, gestión, incorporación de tecnología, mejora en la eficiencia de los procesos. Ahí le están pidiendo la palabra porque él, que es comerciante de La Vega, Arturo, conoce muy bien de la realidad del día a día, de saber que se paga impuestos. De interés, lo conozco. Algo le quería decir, ¿no? Sí, ¿sabe qué es lo que pasa, senador? No sé, y esto tiene que ver con la televisión pública. El problema es que cuando hay intereses y usted le toca los bolsillos a ciertas personas, empiezan a desprestigiar con una facilidad cualquier reforma. Y de repente cuando a uno le ha tocado compartir con la pobreza, que le ha tocado compartir con el esfuerzo, y los que ganan mucho, siguen cambiando vehículos 4x4, 50 palos, van al extranjero y todo, y le quitan unas monedas, todos empiezan a transmitir, incluso la propia clase de nosotros, incluso los propios partidarios de la presidenta en un primer momento, que todo está malo. Y mire la explicación, tan simple como lo siguiente, lo que ha dicho usted, con 3 o 4 números y se empieza a aclarar el panorama. Y qué bueno que no digamos que está todo malo, simplemente que analicemos y lo que está malo se tiene que arreglar. Gracias. En todo caso, les voy a agregar algo más. Las reformas que se están haciendo en Chile las recomendó la OCDE. O sea, los países europeos, Estados Unidos, los países desarrollados, le dicen a Chile, usted tiene una estructura de distribución de la riqueza extremadamente desigual. ¿Eso qué significa? Que no generas mercado, no genera suficiente demanda para
ir a la diversificación de tu economía, porque el ingreso se concentra en poco. Y cuando se concentra en poco, ¿qué haces tú cuando satura el mercado? Saca la plata para afuera. Claro. Por eso el 40% de nuestros ahorros previsionales está en el extranjero creando empleo y no lo hace en Chile. Porque acá falta crear más demanda también. La distribución genera que todos mejoramos el estándar de vida, pero a su vez se estimula el aparato productivo para prestar servicios, productos, etc. Entonces, las economías tienen que tener motores internos. No basta tener motores externos de solamente los mercados internacionales. Gracias, Arturo. Vamos a la siguiente hora. Es que ya vamos un poquitito pasado. Pero la siguiente, aproveche cuando le pueda preguntar. Pasa rápido la hora. Sí, va pasando rápido la hora. Ha marcado... No le vaya hasta que risa nomás. No. Ha marcado de las 11 hasta las 4. Así que tiene de las 5 hasta las 10. 5. La hora número 5. Elige el senador Alejandro Guille. Givens Rayer, llega su momento de preguntar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Guille. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Un placer estar ahí. Mi estimado senador, yo quiero ir a un tema muy diferente hoy. La salud en Chile. Quisiera saber su punto de vista, su parecer respecto a la salud hoy en Chile. Me refiero a esta salud donde la gente linda ve nacer a sus hijos en esta sala de espera, sentirse mal, empezar a sentirse mal, ir a un centro médico y que te dan un diagnóstico erróneo, un diagnóstico equivocado, donde te devuelven a tu casa. Y tomo ese tema por una cosa que sucedió hace muy poco, el caso de la joven haitiana de 34 años. Ya la señorita Joseph, a los 34 años, falleció por un mal diagnóstico, un diagnóstico equivocado, donde ella llegó por un dolor de estómago y la devolvieron a la casa y a los 3 días falleció. Entonces, quisiera saber su parecer al respecto de la salud en Chile. Bueno, nosotros tenemos en Chile serios déficits que son bastante generalizados, desgraciadamente todavía en nuestro continente, pero nosotros tenemos varios problemas que resolver en sucesivo. Primero, Chile es un país que está desarrollando modos de vida profundamente insanos. Cada día nos alimentamos peor, sobre todo los niños, y por lo tanto se nos escapó la diabetes, la hipertensión, los infartos. Segundo, es una sociedad tan sobreexigente a los niños que cuando llegan a los 30, 40 años están con depresión, angustia, batemos récord de eso. Eso tiene que ver con la mala calidad de vida. Un país tremendamente sedentario. Acá muy pocos niños hacen deporte sistemático, porque ir a pelotear no es hacer deporte, sino que es sistemático, con profesor, con guía, con programas, con exámenes médicos para llevar el control del niño, saber cuánto le puedes exigir, si tiene algún problema que pudiese desarrollarse, cómo prevenirlo. Una formación a la población vía alimentación, cultura y actividad sistemática, ordenada, deportiva, que deben ser derechos de las personas, te permite primero frenar esta cantidad de gente que se está enfermando a una rapidez enorme. Un peso puesto en una escuela, en un centro deportivo o en una buena política de educación en alimentación son 6, 7 pesos que te evitas en salud. Nosotros estamos creando hospitales, clínicas, etcétera, laboratorios. Si tú te has dado cuenta, en Chile en cada esquina hay una farmacia. Eso te está hablando de un problema anterior. Claro, pero eso se viene de la comuna, donde no hay farmacia. Si no cambiamos la forma de vida, este país va a sufrir mucho en materia de salud. Primera cosa. Segundo, nosotros tenemos tendencia todavía de la gente a pasar directo de su casa a los hospitales. Y nosotros lo que tenemos que tener es una red primaria de salud en el barrio, pero con profesionales especialistas también, para que contengan y alerten a tiempo, detección temprana, de enfermedades o de colapsos que se puedan producir y que hay que contener rápidamente. El 80, ojalá el 90% de los casos deberían contenerse a tiempo en la salud primaria. Y los hospitales solo para los casos graves, donde ya necesitas intervenciones mayores. Pero como está todo el sistema un poco desordenado, no tienes especialistas suficientes, no está bien distribuido por esta misma, un poquito caótica sistema de funcionamiento del sistema,
efectivamente se desmejora mucho la calidad de la prestación. Y otro tema que uno echa de menos, los médicos chilenos antiguos que estudiaron en universidades públicas gratis tienen en su ADN el sentido del servicio al paciente. El que la medicina es un apostolado y ellos disfrutaron del apoyo de la comunidad para que pudieran estudiar. Entonces devuelven a la ciudad, a los ciudadanos, su talento, su vocación. Entonces, ¿qué nos ha ido ocurriendo? Que la medicina chilena se ha transformado en una medicina donde son especialistas y cuesta mucho encontrar un diagnóstico. Porque el médico te dice, mire, según mi especialidad usted no tiene nada, pero hay algo raro, busque otro, y vas a consultar 5 especialistas antes que alguien le apunte. Entonces tenemos déficit que resolver. Tú necesitas médicos generalistas que te hacen el primer diagnóstico, te derivan a la persona correcta y tienes una rápida intervención. Y según la gravedad te vas al hospital si ya hay emergencia o te atiendes en la consulta primaria. Muchas enfermedades se van agravando con el paso del tiempo. Lo mismo nosotros necesitamos llevar la salud a las escuelas. Tiempo. Se nos fue rápido el tiempo. Lo que pasa es que... Me entusiasmé con el tema. Sí, bastante, pero sin embargo quedé ahí. Si uno no respondió a la pregunta en sí, porque tocó muchos temas de falta de profesionales, de educar, digamos, de crear más centros primarios antes de derivarlos a... Entonces se tocó muchas cosas, pero quiero saber su parecer. Su parecer, ¿tiene un plan preciso para eso? Bueno, tenemos varios y finalmente a la pregunta específica tuya, ¿por qué pasan esos hechos? Es porque de alguna manera el médico chileno se ha distanciado del paciente. Cuando uno va y se atiende con un médico extranjero, uno siente que el médico se entrega a uno. Cuando vas al médico chileno, seguramente te pasó, en muchos casos, el médico nunca le conociste el color de los ojos. Tú entras, nombre, edad, llena un papel, hagas estos estudios. No sé qué ojos tiene, de qué color son los ojos del doctor. Entonces, eso que lo tienen los médicos que llegan a Chile del extranjero, nos ha hecho tomar conciencia de que se ha ido produciendo una desafección entre el médico y el paciente. Le tiene desde la hora 6 hasta la 10. 6, 7, 8, 9, 10 para elegir. 9. La hora número 9, marca Alejandro Guille. No. Acá, Marcela. Sin reír ni equivocarse. No, Marcela. sin reír y sin pelear como ayer y discutir también. Sí. ¿Con quién peleó Marcela? No, él peleó conmigo, yo no peleé con él. Alejandro Navarro. Ah, qué raro. No, yo lo quiero llevar a... ¿Qué raro, hijo? Sí, qué raro. No, la palabra raro aquí está... No. está vetada, no la nombremos, por favor. No, ya al final del programa le voy a explicar por qué. Le vamos a explicar por qué. No, yo lo quiero llevar a otro tema, que es el tema de la delincuencia. Usted en septiembre presentó su agenda antidelincuencia, que dentro de las medidas, dentro de algunas, está la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, Policía Preventiva, Sistema Nacional de Prevención del Delito, Servicio Nacional de Reinserción Social. Hay una que... Bueno, rescato de la víctima. Rescato todo eso. Eso es lo que le quería decir ahora. Rescato dentro de estas la creación de la figura del defensor de víctimas. Usted sabe, y si no sabe, bueno, le cuento cortito, nosotros como familia fuimos presos de un asalto tremendo. Mucha gente lo es, con peores consecuencias que nosotros, porque gracias a Dios que de un segundo para otro alguien podría haber terminado muerto, y así no fue. Entonces, ¿por qué rescato eso? Porque yo entiendo, y yo creo que cualquier chileno de buen corazón entiende que lo que es la reinserción, las oportunidades y todo eso para que no se caiga en el delito, que además es reiterativo luego, es importantísimo y es una de las maneras de terminar con el flagelo. Pero uno como víctima, uno dice, ¿quién me entiende a mí? ¿Quién me repara a mí esta situación? Y la manera de reparar de uno es que quien entró a tu casa, quien mató a un familiar tuyo, pague por eso. Entonces yo creo que ahí no se le ha dado el cascabel al gato. Se prometió terminar con la puerta giratoria, no se hizo. Las policías hacen su trabajo y después algo pasa en el camino que la Fiscalía, Ministerio Público, no logra al final que estos delincuentes estén en la cárcel como deben estar. Después se podrá hablar de políticas de reinserción, de rehabilitación, etcétera.
al mismo tiempo, y que se entienda bien, un camino paralelo con tener mejor educación, posibilidades y oportunidades. ¿Cómo va usted a hacer que las condenas, que las penas se cumplan y que no terminemos con esta sensación de que casi me matan o matan a una persona en la calle por una mochila, por un celular, y están libres y vuelven a cometer asaltos y vuelven a cometer asaltos? Eso no puede ser. Senador. Sí, nosotros tenemos varios problemas acá que, para efecto de simplificar la respuesta, se separa. Por ejemplo, en Chile tenemos literalmente una impunidad frente a los delitos contra la propiedad y las personas. Lo que llamaríamos, no estoy hablando del caso del homicidio con alta connotación, estoy hablando de los casos de los asaltos, de los robos a las casas. Y según informe del propio Ministerio Público, el 90% de las causas se cierra sin haber realizado la investigación y se cierra a los pocos días. Incluso te puede llegar una carta a tu casa diciendo que si usted tiene antecedentes los adjunte o si no se cierra el caso. Y eso que él lo dijo, un ex fiscal que estuvo en el otro lado, ahora ya no es fiscal, y le pasó algo parecido a ti y al Rafa, y dice, pero aquí me llegó una carta que yo adjunte, o sea, el particular tiene que ir a hacer la investigación. ¿Cómo se arregla eso? Primero, eso es un defecto del sistema, hay que acotar la capacidad del fiscal de cerrar las causas sin investigar. Las causas se tienen que aclarar. Segundo lugar, nosotros tenemos crimen organizado, cuando ya tú ves que son mafias organizadas que operan, y eso requiere inteligencia policial. No se puede tratar de la misma manera y requiere personal especializado. Mucha parte del mundo se separan y son especialidades distintas. Los fiscales, los policías, y por lo tanto saben pesquisar y perseguir los grupos organizados. Sobre todo el caso, por ejemplo, del narcotráfico, que hay que atacarlo por el lado del lavado de dinero. Pero eso requiere inteligencia, soportes tecnológicos, recursos, intervenciones. Sí, es un tema largo, pero está bien en la persecución. Claro. Pero cuando ya llegan a tribunales y se escucha muy a menudo que dicen quedan libres por faltas de prueba, claro. uno dice, Claro. churra. Por la falta de... ¿Qué pasa Puede cada ser rato? porque se tomó mal el registro de las pruebas, puede ser porque el fiscal no sopesó todos los antecedentes, porque no es culpa del juez, el juez tiene que discernir si los antecedentes que le pone el fiscal arriba de su escritorio aclara la responsabilidad de determinada persona, pero no puede condenar si no tiene la completa certeza. Entonces, ¿dónde está la falla? El sistema es súper garantista para el delincuente. Y al final uno como víctima, listo. Claro, pero el problema está en la falta de pericia investigativa. Ahí está el problema principal, porque el juez no puede decir aquí tiene que haber un culpable y por lo tanto voy a condenar a este sujeto, en una de esas es inocente. El juez tiene que ser exigente. Entonces, ¿dónde tenemos la falla en Chile? Que tú señalas que es objetiva. En los métodos de investigación de los delitos y en la configuración de los elementos de prueba. Pero además de eso, hay una cierta dejación, porque se cierra muy rápido. Entonces nosotros necesitamos el defensor de la víctima, que se va a encargar de hacer las diligencias y que tenga facultades y capacidades para exigir diligencia. Gracias. Claro, además, perdón, pero uno dice no puede ser que el delincuente tenga defensa y qué pasa con las víctimas. Por eso yo digo, ¿quién lo entiende a uno? Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué sé yo? ¿Qué diligencia hay que hacer? Pero un especialista que te sale a defender, que vaya apurando las causas y exigiendo diligencia. ¿Para dónde va la micro? ¿Ah? ¿Para dónde va la micro? Exacto. Gracias, Marcela. 6, 7, 8 y 10, los números, las horas que le quedan al senador Alejandro Guillé. 10. La hora número 10 marca el candidato presidencial. De ex precandidato a candidato presidencial, Nicolás Larraín. Como decía Neruda en la película, ¿te acuerdas? ¿Viste la película de Neruda, la última? Sí. De artista a artista. Senador, tengo un amigo que repite mucho eso y le sale más gracioso, sí. Tengo una pregunta preparada, pero antes de la pregunta necesito decirle lo que estoy sintiendo. Siento que está un profesor aquí, tiene respuesta para todo. Alejandro, se lo digo con todo respeto. A Bombo Fica, le dijo, vamos a aumentar 80%, 60%, al profesor Massa, las tecnologías, la salud, lo que le acaba de decir a Marcela. Y Alejandro, usted representa a los mismos que están en el gobierno.
hay mucha gente que está escuchando y que dice, y este profesor que tiene respuesta para todo, ¿cómo se hace? Se aprieta un botón si son los mismos que están, porque ¿cómo vamos a aumentar de 80 a gratuidad? ¿Cómo? Si me puede contestar eso brevemente, para que no me haga la clase, se lo digo con respeto, porque diga, entiende que puede haber gente percibiendo y dice, pucha, tiene respuesta para todo, todo lo va a arreglar mágicamente, pero en el gobierno están los mismos. Sí. Bueno, este país tiene 17 millones de habitantes y tienes que arriar con los chilenos que somos, pues no puedes reinventar. Entonces no puede prometer que lo va a cambiar mágicamente. No ha respondido para todo. No, sí, mira, si hay problemas que son de gestión, no todo es plata, por ejemplo. Yo estoy convencido, tú vas a un colegio y tú a ese colegio le das libertad. No soy yo el que le va a decir cuál es el proyecto educativo, ni el ministro. Sí. Le das la libertad y las personas elaboran el proyecto educativo. Para que no, cuando dice gestión es que los va a echar a todos los que están no haciendo lo que usted está diciendo que va a hacer. Tienes que cambiar la manera de gestionar los asuntos públicos. Yo creo que ese problema lo tenemos muy generalizado en el aparato de Estado. Pero no se trata de echar. Esto no es un castigo, no es punitivo. No es que aquí hay los malos que hay que barrer. Lo que hay que hacer es aprender a hacer políticas públicas con los ciudadanos, porque finalmente los que hacen los cambios no son las leyes, no son la burocracia, es el ciudadano. Senador, está haciendo como una clase de lo que debiera ser. Sí. Le juro que casi lo estoy ayudando. La gente dice, suena todo tan bonito, pero no va a estar. Mi pregunta era con el caso Macay Luxinger, hoy día que fueron liberados los inculpados, después de 4 años, 26 audiciones, todo queda en nada, se libera. El fiscal dijo que el Estado había fracasado, la SNA dice que el sistema procesal penal no está funcionando y dice que el Estado también fracasa. Y el Estado dice que los inculpados sí tenían responsabilidad y lamenta el fallo. ¿Qué le dice a la ciudadanía y a la familia? A la familia, yo creo que el que no tenga compasión por esa familia es insensible. Todos estamos conmovidos, pero ojo, ¿pero qué le dice de el proceso judicial, un juez de la República no puede condenar a una persona porque necesita un culpable. Eso se podría haber hecho en la antigua Roma. Yo necesito un culpable que me pusieron adelante, lo culpo, pero, y Sacio no. Es que 4 años. El juez hace su pega. Pero es que el problema es la fiscalía de los métodos investigativos. O sea, no tenemos suficiente inteligencia policial, no tenemos suficiente capacidad investigativa, fallan los elementos probatorios. Entonces, lo sabemos todos. ¿Qué vamos a hacer a futuro? Bueno, mejor poner precisamente en esas áreas los ejes de lo que tienes que resolver. ¿Cómo? Necesitas especializar a las policías, mándalo a estudiar al extranjero, traigan especialistas, mejoremos los métodos de enseñanza, la elaboración de elementos de prueba. Los fiscales tienen que tener vocación. ¿Por qué no se ha hecho antes en este gobierno? En ningún gobierno lo han hecho. Está bien, pero ¿y por qué no lo han hecho? Porque se burocratizan las instituciones. ¿Y qué asegura que usted no la va a burocratizar? Porque vamos a trabajar en la especialización de los tribunales. ¿Qué señal nos puede dar del cambio que usted puede provocar? Porque lo que muchos están planteando a mí me parece pavoroso. Aquí están enojados porque soltaron 11 personas. ¿Y si son inocentes? Y tuvieron, como tú dices, 4 años privados de libertad, varios. Es que Alejandro piensa que la ciudadanía no lo puede creer. Pero no le echen la culpa a la vida. Si fueron inocentes, pero ¿cómo va a haber tanta ineptitud? Ay, pues. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pero que se desmaye igual que yo, que se pasme. No diga, bueno, hay ineptitud 4 años. Pero ¿cómo? Si no estamos pasmándonos. Estamos todos trabajando, poniendo los énfasis donde están. ¿Qué no cabeza hagas rueda? Más de lo mismo. ¿El fiscal debe renunciar después de 4 años? ¿Cree que se debe ir? No le voy a decir al fiscal lo que tiene que hacer, pero todos reconocemos que hay una falla estructural, por lo tanto, en la inteligencia investigativa ¿alguna cabeza de la que justicia? Ruede, Alejandro, ¿alguna cabeza que ruede? ¿Tú crees que si echas a alguien va a mejorar esto? Yo creo que la ciudadanía ve que alguien se mueve, porque si no, es lo que escucha a la Marcela y es monstruoso. Y entonces va a que digan, sí, hay que arreglar lo que están diciendo. Yo creo que tiene que rodar alguna cabeza y se lo hablo con respeto. Si usted quiere una nueva candidatura, le contesta al profesor Massa con una autoridad de la innovación. Yo digo, esto es magia, viene Superman. Y son los mismos cuando empiezo a escuchar y digo, ¿y quién está detrás del Bueno, señor si te quiere Guillet? hacer ciencia, va a hacer ciencia con los científicos que tiene y se va a hacer justicia con la policía que nuestros tiene. Líderes pero políticos, especializa nuestros líderes a la políticos, gente. Alejandro, eso es lo que voy. Aquí no rueda ni una cabeza, no se va nadie.
el Partido Socialista, las inversiones, y es una mantequilla, ¿me entiende lo que pasa? Entonces, yo lo escucho aquí, es un profesor, todo muy bonito, pero le acaba de decir a bombo fica, vamos a aumentar el 80% de acceso a gratuidad. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿De a dónde? ¿Quién lo paga? ¿Me entiende lo que pasa? La estructura tributaria. Ya. Los países lo hacen. ¿Por qué Chile no puede hacer lo que otros hacen? Y vuelvo al tema que tú has mencionado. Aprovechemos de En iniciar Chile, el momento de análisis. De acuerdo a la información que manejan las policías, en Chile tú tienes entre 80, según la estimación, y 150 personas que están protagonizando, no necesariamente mapuche, ojo, que están protagonizando actos de violencia en la Araucanía. Dime, ¿cómo pueden tener en jaque al Estado? Y por lo tanto la indignación es comprensible, pero tienes que apuntar dónde está el problema. Con señale, Ojo, Alejandro, si no los están WhatsApp de los jueces. que incendiaron los Pero camiones no hablaban del incendio. Quiero marcar aquí un punto, Pablo Esos Genao, son. director del Hogar de Pero Cristo. el problema no senador. lo tienes en los jueces. No le echen la culpa al juez porque soltó personas, porque si no hay elementos probatorios Pero no puede el acusar, WhatsApp no era probatorio, No puede castigar a la Alejandro, el WhatsApp no era probatorio, el Nicolás, WhatsApp no era ninguno de los probatorio. dos es juez como para poder resolverlo, Oye, si pero... no hubiese debido proceso, te metes en un lío tremendo y corre el riesgo de sancionar gente que no es. Yo creo que aquí lo que falla es la técnica investigativa y probablemente necesitamos cambios legales para dar más facultades, para investigar. Segundo, intercambiar información. Si aquí no se intercambia información. Deje que el director del Hogar de Cristo le complemente porque tiene una opinión sobre esto y lo conversamos antes de comenzar el programa. Me gustaría que Pablo la compartiera con el resto. En la conversación general, a mí me sorprende, nosotros en el Hogar de Cristo el año pasado llamamos a indignarnos. Enójense, indígnense porque hay evidencias en la sociedad que pasan absolutamente desapercibidas, de maltrato, de abuso. Cuando yo tocaba el tema de la salud, la desigualdad en salud no es brutal. ¿Para qué hablar de la salud mental, que usted no lo mencionó? Es una brutalidad irresponsable tener un 2,3% del presupuesto de la salud dedicado a salud mental, con todas las consecuencias que eso tiene, sobre todo en los sectores más pobres. Los temas de violencia, cuando llegan a los sectores de mayor dificultad, es como si no pasara nada. Entonces tienen que haber algunos elementos de esta índole que son muy mediáticos, que afectan a familias relativamente poderosas, para que nos demos cuenta que en este país hay gente que sufre mucho. Y esto, entonces, tu indignación es la indignación que nosotros vivimos cotidianamente el fin de semana, no sé si supiste, en Los Ángeles, patearon hasta la muerte a 2 personas en situación de calle, uno de los cuales murió el día siguiente. Pero nadie sabe, la verdad es que a nadie le importa. Por lo tanto, la preocupación real de cómo funcionan las instituciones y la delicadeza que tiene que haber en salud, en educación, la televisión pública, los medios de comunicación son de los principales promotores de prejuicio y estigma en la sociedad. Uno de los primeros temas que me preocuparía en términos de la televisión pública es cómo tienen una agenda clarísima. En primer lugar, que tenga mucha cautela respecto de esto, sino que también ayude a romper estigmas y prejuicios que hacen que esta sociedad tengamos miedo. El tema de la delincuencia. Miremos las cárceles, senador, yo no sé si eso está estado. El nivel de maltrato, de violencia infrahumana, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, infrahumana, en que mantenemos a las personas presas y después esperamos que se rehabiliten. Y nos preguntamos por qué reinciden. Senador, ¿algo que quiera complementar a lo que ha dicho Pablo o check a todo lo que acaba de decir? Bueno, pero sí, todos estamos conscientes de lo mismo y todos estamos choqueados con lo mismo, pero tienes que tener capacidad de responder cómo lo vas a hacer. Absolutamente, porque esa es la idea. Para diagnóstico y quejarnos, todos nos diagnosticamos y nos quejamos. El problema es que no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados distintos. Juan Manuel. Entonces, yo creo que a veces se equivoca en donde se pone el acento. Acá se insiste mucho como que los jueces llegan y sueltan gente. No, donde estamos fallando es en la pericia investigativa en el caso de lo que está pasando en la Araucanía. Y segundo, tampoco olviden que el problema en la Araucanía no es un tema policial o de jueces, es un problema de justicia social. Ahí hay una deuda histórica que genera un clima donde eso se ha ido desmadrando y donde aparece gente que incluso no necesariamente mapuche, que considera que hay que irse por el camino de la violencia. Eso lo tienes que neutralizar, pero no vas a lograr hacerlo a largo plazo si no resuelves el problema de origen. Y eso pasa por un reconocimiento. Que tiene pedida la palabra. Obvio, si no reconoces. Décadas de que de repente saltan en la opinión pública, nos conmueven y todavía sigue esto acá. Y por eso que estamos insistiendo en no estigmatizar más, en no asustar a la gente más de la cuenta, sino que saber que hay que sancionar al violento, mejorando las técnicas investigativas. Si lo que está fallando es la técnica investigativa.
Senador, Marcelo Valcareza. Y en el caso del origen de este problema es claramente una injusticia histórica. Alejandro. Y necesitamos ir a un reconocimiento y a una validación de una cultura y de un pueblo que han estado absolutamente estigmatizados. Para que no dejen a Marcela ahí con la palabra. No, es que una cosa que me quedó en el tintero que yo creo que la gente que hemos sufrido violencia fuerte me molesta, me da resquemor, me da hasta rabia cuando escucho hablar de cifras de la delincuencia. Y de hecho he visto muchas discusiones suyas con el candidato Piñera de que aquí aumentó, allá disminuyó, y hablan de porcentaje. Solamente decir que las cifras sirven, por supuesto que sirven para tener proyectos, qué sé yo, tener distintas políticas y todo el tema. Pero que no se olviden que detrás de esas cifras hay personas. Y en mi hogar yo ya soy parte de la estadística, pero la gente que se ve afectada es mucha más. Entonces, aunque la cifra sea un 20%, que ojalá se lograra disminuir a un 10%, es súper importante. Y es importante que ese 10% tenga justicia. Y que si lamentablemente murió alguien de su familia y todo por lo que pasaron y sufrieron, se repare en cierto sentido sintiendo que se logró tener justicia. La opinión de Marcelo Ojalá Valcareza. que disminuyan las cifras, pero no nos enfrasquemos en eso. Nos quedan 3 preguntas todavía. Pero si tú no tienes una apreciación general del problema, lo tratas como caso 1-1, también te puedes confundir. Tú necesitas tener una apreciación de los problemas. Por ejemplo, ¿por qué es importante saber que en la Araucanía, de acuerdo a los servicios de inteligencia de las policías, son entre 80 y 150 los involucrados en los actos de violencia? Porque el tratamiento del problema es distinto que si son 100.000, o 10.000, o 5.000, o 10. Entonces, necesitas tener claridad del problema para saber cuál es la forma. Por eso que yo insisto, en el caso tan violento como la Araucanía, que es un caso distinto al que tú mencionas como testimonio, allí tú tienes y puedes encapsular ese tema, aislar políticamente y además judicialmente a los violentos, pero te necesitas resolver el problema social y político que tienes por herencia por décadas, y eso lo vamos a hacer aquí y ahora. Pero las cifras son prioridad frías. nacional. Y en el caso de los delitos contra la propiedad, por eso estamos proponiendo que necesitas especializar gente en los delitos contra las personas y contra la propiedad de los delitos de alta connotación. Senador. Para poder discriminar, porque donde estamos quedando impunes es en los delitos contra las personas. Senador, porque sé que a usted no le gusta que lo interrumpa, pero tengo que cortarlo porque si no nos va a alcanzar a preguntar todo y nos quedan 3 preguntas todavía. 6, 7 y 8. 7. Pregunta número 7. Bien. Despliega toda su musculatura en la pregunta Tomás González. Senador, buenas noches. Viendo su programa, la propuesta que tiene con respecto al deporte, uno desprende 4 áreas principales. Una es el acceso al deporte para todos y en familia, haciendo uso de plazas y de la ciudad en general. Aumentar las horas de educación física, que es algo que ya llevamos 10 años en lo mismo y todavía no se logra. El desarrollo humano y ciencias del deporte, que habría que saber también dónde va a estar el foco, que es un poco lo que Nicolás mencionó, que hemos escuchado mucho de todo, pero hay que hacerle la bajada también a eso y ver y proponer algo específico, de qué manera se va a abordar, creo yo. Y en el alto rendimiento menciona logros a mediano plazo y sentar las bases para 3 ciclos olímpicos, 12 años. Éxito en Santiago 2023, que son los Juegos Panamericanos. Y la postcarrera de los deportistas, que últimamente se ha hecho un acercamiento, pero ha habido poco avance al respecto. Mi pregunta es, en su gobierno, para dar cumplimiento a esta amplia gama de propuestas, ¿dónde va a estar el foco? ¿Cómo lo va a hacer concretamente? Si es que van a hacer, el foco va a estar en deportes colectivos, individuales, con fundamento científico. ¿En qué área? Mira, nosotros somos partidarios de volver al origen, que es la escuela, como lugar de partida. En las escuelas tú necesitas que los niños entiendan, y todos los adultos entendamos más todavía, que el deporte no solo es un derecho, y eso estamos todos de acuerdo, sino que además es una práctica que requiere disciplina.
y por lo tanto tiene que ser incorporado como objetivo esencial de la enseñanza. Esto se fue sacando de la enseñanza, como la música, la filosofía y muchas disciplinas, porque aquí cometimos el grave y trágico error de creer que educación es matemática y castellano y que eso se mide con test, digamos, así prácticamente estandarizado. Entonces, el foco va a estar en el deporte en la escuela. En las escuelas, porque además necesitamos volver a la educación física y al deporte. Y cuando hablo, podría hablar mejor de los deportes en forma masiva. Y eso quería saber, ¿qué aprovechando, deportes? ¿Ah? ¿Qué deportes? No, los deportes que practican las distintas zonas del país, porque hay una cierta varianza que tiene que ver con las costumbres regionales, las historias regionales. Por ejemplo, en el sur mucho más regata, en el norte no tienes más que hacerlo en el mar, no tenemos ríos ni lagos. Obviamente hay condiciones climáticas que hacen que en algunas partes se practiquen ciertos deportes, no en otros. Pero la idea nuestra es una política sistemática en la escuela, donde el niño aprenda a tener la experiencia del deporte sistemático como parte del proceso formativo. Ahora, cuando tú tienes eso, 4 años? Segunda parte, empezando en la escuela de los primeros años. Por eso es que tenemos que trabajar el proyecto educativo. Pero ya incluso, 10 años. ¿Ah? Llevan 10 años proponiendo aumentar las horas. Pero hay que hacerlo. Y segundo, ¿pero cómo lo va a hacer? Porque en el esquema que nosotros tenemos hoy, se confundió calidad con matemática y lenguaje. ¿Pero cómo lo va a hacer? En cambio, tú eso lo tienes que llevar al currículum de la escuela. En segundo, necesitas la infraestructura. ¿Pero qué plan tienen escuelas específico para poder llevar a cabo esto? Bueno, primero la formación de profesores de educación física que se fueron dejando de lado porque necesita. Pero como no tienes tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos deportistas, que fue deportista aunque no sea profesor de educación física, pero a nivel de poblaciones, tú tienes mucha gente que trabaja el deporte en forma amateur, sin mucha formación, pero tú puedes aprovechar esa capacidad humana que tiene vocación, que tiene talento, le das una práctica, le das orientación y tú empiezas a ejercer el deporte en el barrio, en la escuela. Ahora, ¿cómo haces inversión para que multiplique en poco tiempo? La escuela es la unidad donde tú puedes crear los espacios multideportivos. Segundo, a ciertas horas los niños, a cierta hora los adultos mayores y a cierta hora los adultos. Suena perfecto, pero me gustaría como algo un poquito más concreto, alguna propuesta específica, porque creo que todos opinamos más o menos lo mismo. Suena bien, pero en 4 años es difícil y como le decía, llevan 10 años prometiendo un poco aumentar las horas de actividad física en los colegios. Bueno, porque una de las quejas, perdón, de los colegios es que no está ni siquiera la infraestructura habilitada. Por eso digo, como no tenemos ni siquiera infraestructura en los barrios. Yo he estado recorriendo el país y tú te vas a las poblaciones y es igual cuando yo era niño, yo jugaba en canchas de tierra. Y que además ni siquiera estaban suficientemente parejas y llenas de piedras, terminábamos todos lesionados. Pero un dato, entre el 2013 y el 2016 aumentó un 25% la infraestructura deportiva público y privada. Claro. ¿Piensan hacer algo con eso? Pero porque a veces no es tan importante seguir creando infraestructura, sino que quizás ver el tema de administración, usarla, de mantención. Saber optimizarla. Claro. Por eso te digo, la mantención y la gestión la asegura estando en el colegio. Porque el problema que tú tienes es que tienes que tener una infraestructura que se multiplique el uso. Y si tú tienes solo la escuela para los niños, te deja afuera el adulto mayor, deja afuera las personas adultas, estás perdiendo infraestructura disponible. Entonces, si tú aprovechas lo que tienes para hacer una masificación rápida, tú ahí vas a tener logros también rápidos. Perfecto. Y lo otro, cuidado, si tú recorres las poblaciones en Chile, hay muy poca infraestructura todavía, muy poca. Y generalmente lo que hay es una cancha de fútbol o baby fútbol. Nada más que eso. Gracias, Tomás González. 6 y 8. Tiene que ser de acuerdo a la realidad del país en cada región, pero eso, ojo, se define por el plan de desarrollo de las propias regiones que definan sus prioridades de acuerdo a sus prácticas. Del plan nacional. Pero con descentralizando. 6 y 8. Vamos todos. 6 y 8. 6. Número 6. La hora número 6 elige el senador y candidato presidencial Alejandro Guillé. Profe. Volvemos con Pablo Genao, director del Hogar de Cristo, sus 5 minutos a partir de ahora. Senador, buenas noches. El día de ayer con el senador Navarro conversábamos de esta dificultad que ha tenido los distintos gobiernos en Chile que han empezado a privilegiar políticas públicas para los temas de desigualdad en un práctico abandono de la pobreza extrema, invisibilización y marginalidad. Lo hemos podido conversar inclusive con usted en numerosas oportunidades en la radio cuando ejercía la función de periodista y en un seminario que tuvimos hace poco tiempo. Lo quiero llevar a la calle.
lo quiero llevar a plantearse respecto de 15.000 personas en situación de calle, hasta donde sabemos, porque censo no hemos hecho. Tenemos unos catastros, ¿cierto?, que son más que nada unas fotografías, donde recaen las peores formas de castigo, marginalidad y ausencia del Estado. Yo me atrevería a decir que llevamos cientos de personas en los últimos 10 años que han fallecido, víctimas de violencia, de frío, e implementamos unos planes inviernos con el propósito de que la gente no se nos muera, de manera inaceptable, sin ninguna política sólida, contundente, estructurada, permanente, donde concurra salud, educación, trabajo, para hacerse cargo de esto. En su potencial gobierno, ¿qué tiene pensado usted para abordar esta realidad, que no es una realidad tremendamente extensa y que no se requiere una cantidad de recursos enorme, sino básicamente, senador, voluntad política para resolver esta vergüenza nacional? Sí, usted tiene razón. Yo he tenido la suerte de conocer experiencias directas en mi circunscripción, que es Antofagasta, y me he encontrado con sorpresa. Por ejemplo, hay casas de acogida, que son limitadas, pero solo funcionan en horarios de oficina. Entonces, a la hora que más lo necesitan, no funcionan. Eso pasa igual con los jardines infantiles, con las salas cunas. O sea, hay una tendencia a generar infraestructura que funciona en los horarios de oficina, o sea, está más en función del horario funcionario que de las necesidades de la población. Y eso lo vamos a revisar tanto en salas cunas, jardines infantiles, los centros de acogida para adultos mayores o las personas en situación de calle, que es poner las infraestructuras a disposición de las necesidades que ellos tienen. En el norte es menos dramático por razones climáticas, pero obviamente en la zona centro y sur, ni hablar, que eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En segundo lugar, como usted bien dice, esto requiere tratamientos porque la gente que llega a situación de calle es muy diversa las razones. Así es. Y es muy sorpresiva las causales. Va desde personas con alguna dificultad no detectada oportunamente de tipo mental, por ejemplo, pero también te encuentras con personas con abandono de niños, otras personas maltratadas, otras personas que por incluso problemas afectivos entraron en unas depresiones brutales. Familiares, o sea, conocí cualquier cantidad de casos y sobre todo mucha droga. Tenemos, por lo menos en el norte, muchos casos de droga. Pero a nivel nacional la prevalencia es más baja de lo que se piensa. Claro, pero ahí está haciéndose, por ejemplo, experiencia de que los mismos familiares, muchas veces, y generalmente las abuelas, son las que tratan de salvar a su propia descendencia y son colaboradoras de muchas de estas instituciones. Entonces, yo creo que eso no puede ser solo el Estado. La experiencia nos indica que tiene que ser gente con compromisos muy especiales. La sociedad civil, exactamente. Yo creo que la sociedad civil, senador, llevamos adelante las estrategias y las innovaciones en este campo, pero me preocupa en la mayoría fundamentalmente de las la ausencia del Estado. Salud no concurre, más aún, en relación a lo que decía Gibbons. Son personas que son rechazadas de los sistemas primarios de salud porque se ven mal y huelen mal. Huelen mal y no los atienden. Pero lo que pasa es que tú lo que... ¿Para qué decir las alternativas de trabajo? El Ministerio de Trabajo no concurre. No son ciudadanos. Sus necesidades son absolutamente postergadas. Y el tema de vivienda, senador, también. Quisiera que a lo mejor por eso que no lo puedes resolver desde la burocracia del Estado. Es lo mismo que pasa en el Sename. No es la burocracia del Estado. Lo que tú necesitas es gente con vocación de servicio, pero ayudándole a entregar los recursos físicos, materiales, financieros y también la asistencia. Por ejemplo, tú no necesariamente llevas a esta persona al centro médico. Puede ser al revés, haces una ronda médica y le haces chequeo en sitio, en lugar. Es un cambio de paradigma fundamental, que es que los ministerios reconozcan en estas personas, ciudadanos, cuyos derechos están siendo vulnerados y que la salud es un derecho humano y no algo que se le da a alguien cuando llegan determinadas condiciones de dignidad para ser aceptado, por ejemplo. Por ejemplo. Incluso más, nosotros estamos proponiendo recuperar todo lo que son las organizaciones sociales de base, junta de vecinos, club de adulto mayor, clubes deportivos, los centros de madre, todos estos clubes de allegados, de personas que no tienen vivienda. Todo ese mundo organizado en la base social puede ayudar y ser actor protagónico en la solución de muchos de los problemas que se generan en la sociedad. Por lo tanto, necesita generar redes en la sociedad para resolver estos problemas. Nos queda la última pregunta, que es la número 8, antes de que Bombo Fica resuelva si va a votar o no va a votar por usted. Estoy ahí, estoy ahí. Ha quedado en la duda. Estoy a una respuesta, senador. A una respuesta. Número 8, marcamos ahora. Lo dejamos para el final.
Arturo Guerrero. Vamos a ser los primeros. Hemos hablado de delincuencia, de tecnología, de arte, de la fe pública, televisión pública. Extraordinario. Gente de la Patagonia viene a saber de qué pasa en Santiago. La Vega, por algo en La Vega llegan todos. Pero hay uno abandonado y que nadie se acuerda de ellos. Y son los gendarmes de Chile. Hacen el trabajo de resistencia, de cuidar, de apañar, de entender lo que es estar en la cárcel. Y a veces 40 funcionarios tienen que cuidar a 3.000 presos. Y aquí los levantados de Chací nosotros pidiendo chancaca, maní tostado, sopaipilla y algo más. Y si a esos funcionarios que se les da esa cuota de poder para que controlen a los delincuentes o para que apañen al que tropezó en la vida, no le damos la herramienta y el tratamiento que corresponde, cada día vamos a estar peor. Y en su programa de gobierno, ¿qué es lo que propone para esa gente que normalmente no tiene a lo mejor la oportunidad de hablar como nosotros? Que no tiene la oportunidad del tiempo dedicado a expresar lo que ellos sienten. Y que son cabros que se meten muy jóvenes a ser gendarmes, por una oportunidad de trabajo, de experiencia y de vida. Y que tienen que juntarse con un mundo atroz de lo que es la cultura de la violencia. Candidato. Mira, a mí me ocurrió una experiencia muy brutal en Antofagasta, porque se construyó la cárcel modelo, y que está en la Basala Panamericana, a la salida de Antofagasta. Y en la antigua cárcel se alojaban los gendarmes. Otro dato. El 97-98% de los gendarmes en mi región son de afuera, no son del norte. Y generalmente mandan a los que tienen menos puntaje. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que la mitad de los gendarmes se van antes de cumplir un par de años prestando servicio. O sea, perdemos un capital humano enorme, simplemente porque no tenemos condiciones esenciales, que es una vivienda. Ahora, te voy a asegurar que la PDI y los carabineros no lo pasan tanto mejor. Entonces, lo que nosotros propusimos, porque a veces hay grandes problemas y que tienen soluciones más simples de lo que parece. Por eso no todo es dinero, no todo son grandes políticas. Cuando me dice cómo lo resuelve, el detalle que me piden acá para muchas cosas. Simplemente la ley de presupuesto decía que las Fuerzas Armadas, carabineros e investigaciones podían destinar parte de sus recursos a resolver problemas habitacionales del personal. Y no estaba Gendarmería de Chile. Nos dimos cuenta, conversando con los propios gendarmes, y pusimos una pequeña modificación legal. Y Gendarmería de Chile, y por lo menos en la ciudad de Antofagasta, se ha hecho un esfuerzo para que más de 100 gendarmes hoy día puedan utilizar las dependencias de 2 hoteles que se habilitaron y se modernizaron, etcétera, y tienen su habitación con su baño, porque son muchachos jóvenes que los mandan a regiones. Bueno, eso es un pequeño detalle. Tenemos que resolverle el tema de las viviendas fiscales. Si el funcionario público rota en el país, que a lo menos tenga vivienda, porque en el norte el costo de una pieza equivalente a lo que cuesta arrendar una casa en la zona central. Entonces el gendarme sea feliz, o el carabinero, o el PDI, y llega allá un 30% más de zona, pero resulta que se le fue la pieza. Entonces por eso es que nosotros insistimos tanto en la necesidad, entre otras cosas, de regionalizar el país. Los problemas en las regiones son distintas unas de otras. Y cómo tratamos a los funcionarios públicos, porque eso también de alguna manera pasa en los funcionarios públicos que rotan por el país. Y necesitas, entre otras cosas, política habitacional. Segundo, si te vas a región, que no quedes olvidado, porque generalmente las carreras se hacen en la gente que está en torno a los altos mandos o a las altas direcciones de las instituciones. Entonces muchas veces irse a provincia o a regiones significa quedar semi-excluido. Entonces tenemos que corregir todo aquello, y eso pasa por rotación con derechos y garantías básicas. Ahora, está pendiente Calama, que se acuerde del ministro, que habíamos hablado de esto, el ministro de Justicia, que era continuar esta misma política en otras ciudades. En Atacama tenemos problemas muy parecidos, en Tarapacá problemas muy parecidos, probablemente en el resto del país también. Yo hablo porque recorrí esos lugares para poder presentar esta indicación
a raíz de una demanda que me hicieron los gendarmes de Calama, a los cuales todavía no le llega la solución. Ahora, la cárcel de Calama todavía está ahí como proyecto, entiendo que debería iniciarse pronto. Eso también nos va a despejar porque incluye dependencia y otras cosas. Vamos a partir ahora el round de preguntas, o preguntas cortas, sí o no, o con dos opciones. Tiene que elegir dos, no puede buscar una entre medio y decir no. Pero que a veces ¿qué prefiere? No. No sé qué sé yo. Yo le voy a hacer una, por ejemplo. A ver. Dígame usted, ¿qué es mejor? ¿Qué prefiere usted en el ideal? En el momento de discutirlo realmente. ¿Siesta con pijama en la casa de 1 hora o pata arriba del escritorio de 15 minutos? Lo segundo. Pero no esa es siesta, necesario más. ¿No? En provincia tú puedes ir, pero en Santiago no hay tiempo. Ya, okay. Y yo lo hacía. Y lo hago. En el honorable Senado de la República. Y lo seguiré haciendo. Y lo seguiré haciendo, porque en la moneda también. Cuando tú te acostumbras a levantarte a las 4:30 de la mañana para ir a hacer un programa de televisión o un programa radial, de radio, y después te vas a hacer clase a la universidad, y después te vas al canal de televisión y te mira a las 10:30 de la noche, créeme que esos 20 minutos son clave. Ahí tenemos. Voy a hacer una pregunta corta. Parte el round Marcelo Bacarez. Uy, es que la mía es de otra tónica, no es como la tuya. No, sí está bien. Así que nos va a poner serio nuevo. De nuevo, sí. Ya, de acuerdo a los datos entregados hoy por la encuesta CEP, un 19,7% votaría por usted en las próximas elecciones de noviembre. Esta cifra es más baja que la que dio en julio-agosto, que era de un 21%. ¿Siente que su candidatura se ha estancado, sí o no? No. Vamos subiendo bien y además estamos desplegados en todo el país. Y le voy a demostrar el día 19 que está equivocada esa y no solo esa encuesta. Nicolás Larraín, pregunta corta. ¿Reunión con Girardi o siesta? Depende de la hora del día. No, pero la reunión siesta con es Girardi o siesta. Imprescindible la siesta. ¿La siesta? Quizás. Ya, ok. Quizás la reunión para que te... Pregunta Mary Rose McGill. Por favor, a pesar que ya tocamos el tema, y solamente la respuesta es sí o no, me encantaría que de alguna manera tú nos dijeras, tomaras un compromiso, por favor, respecto a si tú llegas a la primera magistratura, de colaborar con todo lo que es la cultura. Y eso es muy importante, porque como yo le dije ayer con el señor Navarro, da mucha felicidad, da mucha belleza. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, que si él podría de alguna manera comprometerse lo que pueda, de que si usted llega a ser presidente, va a colaborar realmente con la cultura. Bueno, es muy fácil la pregunta, tengo que contestar que sí, no tiene ninguna poesía, pero se ha creado el Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto? Y el patrimonio, que creo que es muy importante, pero además necesitamos llevarle la cultura a las escuelas. Son preguntas cortas, así que les pido por favor que recuerden las preguntas que hemos discutido para que pueda elegir ¿Va a votar entre por una mí, u otra. sí o no? ¿Sí o no? Bombo Fica. En su gobierno, ¿derogación o modificación de la ley de pesca? Necesitamos otra ley de pesca. Cámbiale el nombre que quiera, pero hay que cambiar esa ley. Derogación. Sí. Ya. Begoña Baza. Para elegir un profesor para sus hijos, ¿Piñera o Kast? Como profesor. Para mis hijos, profesor. Prefiero educarlos yo. No, tiene que ser una de las dos. ¿Piñera o Kast? Con el que ganan más plata. Pero pobre chiquillo. Bueno, pero si a uno lo pudo optar como jefe, ¿no lo elegiría como profesor? No, fue buena relación. Yo creo que hay que ser justo en la vida con la gente. Fue muy respetuoso, tuvimos una buena relación laboral. Con Kast creo que está a ratos, me preocupa esas ideas que tiene muy raras. Ya. ¿Cuál elegiría? Yo creo que Kast es la extrema derecha en Chile. Ya, ok. Ya, se desprende entonces. Vamos teniendo hasta ahora, dice que va a subir a las encuestas, dice que prefiere la siesta a Girardi, compromiso con la cultura, derogación de la ley de pesca y elegiría el mal menor. Que vayan, pero no de Sebastián Piñera como profesor de sus hijos. Pregunta ahora Alejandra Mustakis. ¿Haría una reforma laboral más flexible pensado en estos nuevos tiempos? ¿Sí o no? Sí, acuérdense que viene la robótica, viene la globalización, todo eso vamos a tener que trabajar fuerte en el tema de la flexibilidad, pero sindicatos fuertes, negociación colectiva, y tú le incluyes titularidad sindical y a cambio de eso amplías el espectro de los temas que se pueden negociar. Ejemplo, flexibilidad laboral. José Mas. Sí, profesor. Sí. Educación básica en Chile, ¿laica o religiosa?
Bueno, el Estado laica. Laica. Los particulares. Denis Oye, Valedrant. yo iba a decir que uno no elige los jefes, uno elige las ocupaciones, pero no los jefes. No, sí, está bien, pero uno sabe quién lo Por si contrata. acá, por Pero- si acá. Sí, pero uno sabe quién lo contrata. Sí, muy Usted bien. sabe quién la Por favor, contrató déjeme aquí. elegir, profesor. Sí, jefe. Ya me contestó la pregunta que le iba a hacer, así que la voy a cambiar. Bueno, El chileno promedio, el que gana el sueldo mínimo un poquito más, ¿puede elegir vivir sano, sí o no? No puede. desgraciadamente no. Ya. Pregunta Gibbons Laguerre. No, más relajado, mi senador, más relajado. ¿Esteban Paredes o el Mago Valdivia? El Mago Valdivia. El Mago Valdivia. creador. Me están quedando 3 preguntas. ¿Me puedo guardar 3 para la siguiente? para el siguiente bloque? Me voy a guardar 3 preguntas para el siguiente bloque. 4, porque yo voy a hacer otra más. Ah. ¿Raro? No, no es tan raro. Vamos a la pausa, volvemos al tiro. Pero al candidato Alejandro Guillé le llegó su hora en TVN y en la hora final porque nos quedan las últimas 3 preguntas de nuestros panelistas. Pregunta corta, Pablo Genao, director del Hogar de Cristo. Senador, el Hogar de Cristo este año declaró que la pobreza es violación de derechos humanos. ¿Está de acuerdo usted con esa Sí. afirmación? Absolutamente. Tomás González. Senador, en su gobierno, ¿el deporte continuará funcionando como lo hace en el actual gobierno? Tenemos diferencia de ¿Sí o no? enfoque. No. ¿No? Ok. Arturo. Senador, en Chile vota el 32%. Y yo como ciudadano que he votado del año 78, le propongo que sea el voto obligatorio. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Voto obligatorio? A esta altura ya no se puede, no. ¿No? La Ya. gente se revela y sería peor. Apagar fuego con benzina, dice usted. Por último, senador, ¿Uber o taxi? Reglas claras, reglas parejas. Al día de hoy. Eso es lo que corresponde hacer. ¿Y al día de hoy? No, los Uber están trabajando en forma ilegal. ¿Nunca ha tomado un Uber? No. ¿No? No. ¿No tiene la aplicación en su celular? No sé ni cómo se ubican. Pero no es que me oponga, pero tienen que funcionar con reglas parejas, porque si no es una competencia real. Pues, no. Un aplauso para el candidato presidencial Gracias. Alejandro Guillé, que nos acompañó. Póngase de pie porque aquí nos vamos a despedir. Bombo Fica nos dejó ahí todavía con la deuda. De aquí al final de temporada se resuelve sobre quién vota, de todas maneras. Le quiero agradecer el que nos haya acompañado en nuestro 4º programa. Y nosotros los queremos invitar a ustedes porque, bueno, tenemos, por supuesto, más programas el día domingo, lunes, martes y miércoles. El domingo, Eduardo Artés, el siguiente candidato. Así que ahí los esperamos con los mismos panelistas y después de 24 horas central. Gracias por su sintonía, que estén bien. Buenas noches. Muchas gracias, candidato. De nada, un agrado. Aquí, además, le vamos a